Hola, bienvenidos a todos. Muchas gracias por la invitación. Yo soy Sara Domènech, que soy doctora en Psicología y investigadora de la Fundació Salut i Envelliment de la Universitat Autónoma de Barcelona y tengo el placer de estar hoy aquí como moderadora de esta sesión sobre accesibilidad y tercera edad. En la sesión se realizarán 3 ponencias y al terminar la audiencia puede hacer preguntas a los ponentes a través del chat, indicando por favor el nombre hacia quien va dirigida la pregunta. Empezamos con la primera ponencia. La primera ponente es Maite Pozo, que es psicóloga, coordinadora de la Red de Ciudades y Comunidades Amigables con las Personas Mayores del Instituto de Mayores y Servicios Sociales IMSERSO. Bienvenida, Maite, y adelante. Bueno, muchas gracias, Sara, y muchas gracias a la organización por contar con el IMSERSO y con la red. Me voy a ajustar al tiempo y si falta algo de información, pues la puedo pasar después por el chat. Por enmarcar un poquito el contexto en el que surge o por qué existe esta red mundial de ciudades y comunidades amigables con las personas mayores. Bueno, sabéis que estamos en un contexto de envejecimiento demográfico en todo el mundo a distintos ritmos, pero el envejecimiento de la población se da en todo el mundo. La Organización Mundial de la Salud maneja los datos que entre 2015 y 2050 la población mundial mayor de 60 años habrá pasado de 900 millones a 2.100 millones, lo que representa un aumento del 12% al 22% de la población mayor de 60 años, es decir, en 35 años más del doble, ¿no? En este grupo de población también las personas mayores de 80 años van creciendo en todo el mundo. Este cambio demográfico, que podríamos dar muchos más datos, pero no me voy a enredar ahí, supone una reconfiguración tanto de la organización social como del entorno urbano. En el entorno urbano y en el rural, nuestras sociedades se ven afectadas. Entonces, no es solamente datos cuantitativos, sino que realmente tiene un impacto en nuestras sociedades y cómo nos organizamos. En ese sentido, es necesaria una respuesta desde las administraciones públicas junto a otros actores. Ningún ministerio, ningún ayuntamiento, ninguna consejería va a abordar o va a poder abordar el envejecimiento de la población por sí misma. Es necesario una respuesta conjunta con distintos actores y agentes sociales. Es en este contexto en el que la Organización Mundial de la Salud impulsa hace ya más de una década, 12 años, la red de ciudades y comunidades amigables con las personas mayores, que lo que busca es, como respuesta a ese envejecimiento de la población, generar o crear o facilitar entornos físicos y sociales, tanto en pueblos como en ciudades, para que estos entornos faciliten y promuevan un envejecimiento saludable y activo, un envejecimiento al final satisfactorio para todas las personas, contribuyendo a la mejora de la calidad de vida de las personas mayores y facilitando la autonomía personal el mayor tiempo posible. Es una iniciativa que se dirige fundamentalmente al ámbito local. En el caso de España le llamamos ayuntamientos, municipalidades en América Latina, pero se refiere o va dirigida al ámbito local porque es la administración más cercana a la ciudadanía y donde se puede intervenir más en los distintos ámbitos que nos afectan en nuestro día a día. Y una característica importante es que la metodología que propone la OMS para trabajar parte o cuenta con la participación de las personas mayores en ese proceso de mejora del municipio. La OMS ofrece una metodología un marco para evaluar esa adaptación de nuestros entornos, tanto los físicos como los sociales. Contando con la participación activa de las personas mayores, evaluamos los entornos, proponemos actuaciones. ¿Por qué es necesario escuchar a las personas mayores? Porque son las que mejor conocen sus necesidades y pueden aportar en ese proceso de diseño en las políticas que les afectan.
Las personas mayores son diversas, no es un grupo heterogéneo, por eso hay que escuchar a una diversidad de personas mayores. En definitiva, sería pasar del hacer para las personas mayores al hacer con. La OMS plantea un proceso cíclico de aproximadamente 5 años con una fase de diagnóstico, una planificación, una elaboración de un plan de acción en función de ese diagnóstico que hemos elaborado, un desarrollo de 2-3 años de ese plan de acción, acompañado de un seguimiento y una evaluación para que, pasados los ciclos aproximados de 5 años, volver a empezar. Trabaja en distintos ámbitos, los voy a leer muy rápido, pero os voy a pasar la información, que serían los espacios al aire libre y edificios, el transporte, la vivienda, la participación social, el respeto y la inclusión social, el trabajo y la participación ciudadana, la comunicación e información y los servicios sociales y de salud. En definitiva, se trata de mejoras o intervenir en ámbitos con mejoras tangibles, que serían los entornos físicos. Ahí tenemos a la accesibilidad tanto física como cognitiva, aspectos de movilidad, de equipamiento, de vivienda, de transporte, de espacios. Y por otro lado, las mejoras intangibles, que son que tiene que ver más con los entornos sociales, que ahí abordamos todo lo que tiene que ver con estereotipos, discriminación por razón de edad, falta de valoración de las personas mayores o invisibilización, esa homogeneización a la que tendemos de las personas mayores cuando realmente es un grupo tan diverso como cualquier otro grupo de edad. ¿Qué pinta el IMSERSO en todo esto? Bueno, pues somos el organismo a través de un acuerdo de colaboración con la OMS para impulsar y difundir esta red en nuestro país. Y de cara al futuro, la red se enmarca en la década del envejecimiento saludable, que seguro que habéis oído hablar de ella. Uno de los 4 ejes o prioridades que tiene esa década es el fomento de entornos amigables, que se apoya en la red de ciudades y comunidades amigables. Y para terminar, unas pinceladas sobre el tema que nos ocupa, que sería la accesibilidad universal, que cómo apoya la red la accesibilidad universal de nuestros entornos. Pues unos entornos amigables facilitan la accesibilidad física y cognitiva de los espacios, de los edificios, de la vivienda o el transporte. Unos entornos amigables recuperan el espacio público para las personas, facilitando el uso de espacios y recursos. La accesibilidad de los entornos facilita o dificulta la participación de las personas en la sociedad en la que viven y pueden también facilitar o dificultar las relaciones sociales de las personas mayores y de todas las personas. En definitiva, una ciudad amigable, una ciudad no será amigable si no es accesible, pero puede ser accesible y no ser amigable. Es decir, es necesario trabajar a la vez los entornos físicos y los entornos sociales si realmente queremos contar con ciudades y comunidades amigables con todas las edades. En definitiva, la amigabilidad de los entornos, la red, es una herramienta para adaptar las localidades en las que vivimos a la población de mayor edad, favoreciendo un envejecimiento satisfactorio. Es una herramienta para crear entornos inclusivos y accesibles que no discriminen a las personas a medida que envejecen. Es una herramienta para generar procesos participativos en el diseño de nuestros entornos para que respondan a las necesidades reales detectadas y es una herramienta para, en definitiva, luchar contra la invisibilización de las personas mayores y la discriminación por razón de edad. Lo que demandan muy generalmente de los diagnósticos que tenemos de ayuntamientos las personas mayores, os doy unas pinceladas, demandan en el área de accesibilidad física y cognitiva en los entornos y en los servicios públicos, demandan espacios verdes, espacios públicos donde poder relacionarse, demandan viviendas accesibles y asequibles, ascensores, rampas, baños, de todo eso estoy segura que nos va a hablar Tatiana.
Demandan también una señalización adecuada, comprensible de los espacios. Demandan también una regulación de la convivencia en los espacios públicos, con, por ejemplo, las bicicletas, ahora que están tan en auge los patinetes, pues todo eso hay que ser capaces de convivir, ¿no? Demandan también un transporte accesible, frecuente, que los itinerarios estén adecuados también a las necesidades y a los lugares donde las personas mayores pueden querer ir. En definitiva, contar con la participación de las personas mayores es importante también en el diseño de los espacios, de los edificios, para que esa accesibilidad universal, física y cognitiva realmente se adapte a las personas, a las necesidades de las personas mayores. Y por mi parte, creo que he llegado justo a los 13 minutos y si luego tenéis más preguntas, pues aquí estoy. Gracias. Muchas gracias, Maite. Ha estado genial tu presentación. Ahora, al final de todo, ya tendremos tiempo por si alguien de la audiencia quiere hacerte preguntas. Y ahora pasaremos a la segunda ponencia, que es a cargo de Tatiana Alemán, que es arquitecta, directora gerente de CEAPAC, Centro de Referencia Estatal de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas del IMSERSO España. Adelante, Tatiana. Gracias. Bueno, muchísimas gracias primero a la organización por la invitación en esta mesa redonda. Y bueno, es un placer compartirla con mis 4 compañeras también. Bueno, pues yo os voy a hablar de una parte que también forma parte de las ciudades amigables para las personas mayores, pero considero que una parte muy importante que es la vivienda para las personas mayores y qué retos hay y qué estrategias tenemos para solventar esos retos que tenemos. Y yo lo primero que os quiero preguntar, si tuvierais en este momento 80 años y unas necesidades de apoyo según vuestro sexo, edad y condición, ¿dónde escogeríais vivir? ¿En vuestra propia casa, en una residencia de personas mayores, en una vivienda colaborativa de personas mayores, en una vivienda, un cohousing intergeneracional? ¿Nunca os lo habéis planteado o todavía no lo tenéis claro? ¿Por qué es importante la vivienda? Porque la vivienda es el primer entorno que promueve nuestra autonomía personal, entendiendo nuestra autonomía personal no como si podemos movernos o realizar actividades, sino se trata de poder decidir qué queremos hacer con nuestra vida, manteniendo la identidad que hemos tenido a lo largo del año y teniendo el control de nuestra vida y del futuro. Aunque tenga ahora 65 y mi futuro sea llegar a los 90 o menos, pero necesito mantener el control. Se trata de habitar en armonía con mi propio cuerpo, con nuestra propia casa y en comunidad. ¿Y a qué necesidades humanas responde la vivienda? Primero, nuestras necesidades fisiológicas, que puede ser desde tener techo o abrigo, un espacio para comer, para asearnos, nuestras necesidades de sentirnos seguros, nuestras necesidades de pertenecer a un núcleo familiar, una familia, pareja, aunque sea el gato y yo, pero este puede ser mi núcleo familiar también. En el entorno de la intimidad también se suplen necesidades de afecto y también puede ser necesidades de autorrealización. ¿Quién no? En cada una de nuestras casas hay espacios favoritos para nosotros. Puede ser la cocina si nos gusta cocinar, el sillón de lectura si nos gusta leer, etc. ¿Y qué dicen las personas mayores de dónde quieren vivir? En un estudio de la Unión Democrática de Pensionistas del año 2015 sobre viviendas colaborativas, le preguntaron que dónde se veían en un futuro, y como veis, más del 50% de personas respondieron que no consideraban que iban a tener que ir a una residencia, o que no era poco probable o nada probable. ¿Y por qué queremos envejecer en nuestra casa?
porque tenemos apego a nuestra casa, porque nuestra casa tiene una historia, pero nuestra casa no es solo los metros cuadrados que tenemos de alquiler o en propiedad. Nuestra casa es nuestro barrio entero y las referencias que tenemos en nuestro barrio. La panadería, la farmacia, la boca de metro, la parada de autobús. Entonces, quedarnos en la casa donde hemos vivido toda la vida nos asegura tener una continuidad a nuestra vida, es decir, vemos la vejez como una continuidad de nuestra vida, tenemos muchos recuerdos de nuestra historia personal, estamos familiarizados con ese entorno y con lo cual tenemos una percepción de seguridad de ese propio entorno porque nos hemos apropiado del entorno y también tenemos la solidaridad de grupo. ¿Qué quiere decir esto? Generalmente, al menos en España, y yo creo que en muchos países de Latinoamérica, tendemos a vivir cerca de nuestros padres o los padres se muden cerca de los hijos, que es como el grupo extendido, se podría decir, pero también las personas cercanas, nuestros vecinos, las personas del barrio que nos conocen, que nos reconocen y que no eres Tatiana, la señora mayor, sino que eres Tatiana, la señora de toda la vida, que tiene un marido que se llama Oscar, etc. Entonces, la gente nos cuenta. Bien lo decía Maite, y no voy a incidir en esto, la accesibilidad nos facilita, nos ofrece autonomía, o la falta de accesibilidad nos restringe autonomía. Y esto es algo que ha cambiado con la clasificación internacional del funcionamiento y la discapacidad, es decir, un entorno físico o social que no sea amigable o que no sea accesible, restringe nuestra inclusión en sociedad y nuestra participación y nos hace tener limitaciones o restricciones en la participación. Ahora, ¿cuál es el problema de envejecer en nuestra propia casa? Este es un estudio de una publicación del CSIC que ha sido publicada en el 2019, pero los datos son del INE de 2011 y es sobre las condiciones de habitabilidad de las viviendas españolas y las carencias que tienen las viviendas de las personas mayores de 65 años. Y aquí quiero resaltar dos bloques, se podría decir. Todo lo que está en naranja son aquellas cosas relacionadas con el gas, la energía, el agua caliente, es decir, que es donde más carencias hay y que proporciona confort a las personas, sobre todo en invierno. Y luego hay dos aspectos relacionados, uno directamente con la accesibilidad, como veis, el 68,7% de hogares de personas de más de 65 años no son accesibles y tampoco tienen acceso a Internet. ¿Por qué es importante estos dos datos? Porque la mayoría de soluciones que se están planteando para personas mayores en el hogar tienen que ver con las tecnologías de la información y la comunicación y tienes que tener conexión a Internet. Entonces, tenemos que plantearnos estas cosas si las soluciones que estamos ofreciendo son idóneas según las características de las viviendas de las personas mayores. Pero los retos se pueden clasificar en tres categorías. Primero, cuando estás jubilado tienes menos ingresos y a partir del año 2008, que es la crisis en España, ha habido un efecto social que es que los mayores, en lugar de ser apoyados por sus hijos económicamente, han tenido que apoyar a sus hijos, con lo cual el resultado es que tienen menos dinero para mantener su vivienda y se le da prioridad a gastos que no son propios personales ni la vivienda, sino que gastos de su familia. También relativizan, pues dice, bueno, total, si aquí cuánto me queda por vivir, 10, 15, 20 años, con lo cual prefiero no hacer la inversión porque no me compensa. La otra cosa que también entorpece el envejecer en vivienda es la falta de acuerdo con los vecinos. ¿Por qué? Por impagos de la cuota de la comunidad. Si tú vives en alquiler, no tienes voto en la comunidad de vecinos, sino que lo decide el propietario de la vivienda. Y desde el año 2008 también hubo un recorte de ayudas públicas para adaptar las viviendas en España. Entonces, esto resulta en un deterioro del edificio
Sabéis que los edificios de más de 50 años están obligados a pasar la inspección técnica del edificio, pero que solo se inspeccionan las zonas comunes y no las viviendas. Entonces, es difícil a través de esta inspección detectar situaciones de riesgo en las viviendas de personas mayores. Por último, el tema de la burocracia. La administración pública no ayuda para que las ayudas disponibles sean fáciles de tramitar por las personas mayores. ¿Qué quiero decir con esto? Que tenemos que pasar ahora mismo como administraciones públicas de un ecosistema disociado y reactivo, es decir, que cada vez que hay una necesidad de una persona con discapacidad y de persona física, pues vamos a los servicios sociales, a los servicios sanitarios, al ayuntamiento, es decir, según la carencia, así buscamos la solución. ¿Y qué deberíamos pasar? A tener un ecosistema relacionado, coordinado y proactivo. ¿Qué quiero decir con esto? Que no reaccionemos ante la carencia, sino que planifiquemos cuando una persona va a ser susceptible de convertirse en una persona vulnerable por una cuestión de edad o discapacidad, y que exista comunicación y coordinación entre los diferentes servicios públicos. Y aquí me voy a saltar porque hay unas normativas que hay que cumplir, estatales y autonómicas. En España tenemos que cumplir ambas, y en el Código Técnico de la Edificación solo se aborda la accesibilidad de las personas con discapacidad física y con discapacidades auditivas, pero las necesidades son múltiples. ¿Qué tenemos que migrar? Al concepto de vivienda para toda la vida, donde partamos de una accesibilidad previa, preparada para poder hacer adaptaciones posteriores, diseñar de forma que a medio plazo podamos hacer todas las actividades que debemos hacer en la vivienda con independencia de nuestras capacidades y poder pasar de la vivienda original a la vivienda adaptada. Y ya para terminar, cuando ya no podemos vivir en nuestra vivienda, deberíamos tener opciones de apoyo en los distintos modelos de vivienda, desde vivienda convencional, residencia, cohousing o otros sistemas, y cuando hay situaciones de demencia o de mayores necesidades de apoyo, viviendas con apoyos sanitarios también o especializados, se podría decir. La neuroarquitectura es algo que va a ayudar, como sabéis, es una disciplina que estudia cómo nuestro cuerpo reacciona a los estímulos del entorno. Hay muy pocas cosas demostradas, es posible que se incida en esto, Berta. Y luego, solo quiero terminar diciendo una cosa. Las soluciones no pueden ser estándares ni a la medida, ni puede ser café para todos. Tienen que ser personalizadas, teniendo en cuenta la heterogeneidad de las personas mayores, los distintos tipos de familia que tenemos, teniendo en cuenta que las personas mayores son más mujeres que hombres, que es una cuestión de derechos, no es una cuestión de caridad ni de asuntos sociales, es decir, es algo que tenemos derecho como ciudadanos y que tenemos que trabajar para promover las capacidades y no pensando en las discapacidades. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Tatiana. Genial presentación y también muy clara, y te has ajustado el tiempo. Y ahora, para terminar, la tercera ponencia será a cargo de Berta Brusilovsky, que es arquitecta con especialidad en accesibilidad universal y espectro cognitivo, neurociencia y neurociencia. Además, es presidenta de la Asociación para la Comprensión Fácil de Entornos y Edificios. Adelante, Berta. Bienvenida. Muchísimas gracias. Excelente lo que he escuchado. He aprendido una barbaridad con mis compañeras anteriores. Muchísimas gracias, y muchísimas gracias a la organización
por darnos este espacio. Voy a ir rapidito porque hay tanto para decir que quiero por lo menos lo que tengo escrito decirlo todo. Yo me voy a situar en el diseño y en la arquitectura y también en la accesibilidad cognitiva, con un enfoque innovador y de derechos que es adaptable a todas las tipologías, siempre apuntando en mayor o menor medida a importantes aspectos del funcionamiento espacial de las personas en sus diferentes grupos etarios, como dijo antes Maite. Y vale esto para las diferentes tipologías, ya sean espacios residenciales de cualquier índole, apartamentos, residencias, cohousing, equipamientos de ocio, por supuesto turismo de mayores, hoteles. Este enfoque representa un compromiso del diseñador con las personas, su modo de vida, sus valores y algo muy importante, su funcionamiento vital integral. La manera de demostrar que algo sirve es comprobar que los resultados obtenidos son aquellos que se habían deseado. En algunos casos queda también el aprendizaje de las acciones emprendidas, que es muchas veces tan importante como todo el conjunto de conocimientos que lo fundamentaron. Y esto es lo que me ha sucedido a mí con los proyectos que hemos emprendido en los centros de día e integrados, residencias, apartamentos, que han sumado teoría, experiencia y algo importantísimo que espero que veáis en el vídeo al final de la presentación: mayor bienestar para las personas mayores, usuarias de estos equipamientos y viviendas. ¿Cuáles son los resultados que no se pueden tocar con las manos? Porque son emociones, sensaciones y bienestar físico, psicológico y emocional. Son aquellos que se ven, que se sienten en el accionar diario y cotidiano de las personas, que tienen que ser todos cambios positivos y que se van manifestando en las funciones sensoriales, la percepción, la cognición, las emociones, aquellas que preparan a las personas para la acción, porque accionar es vivir. Un espacio donde de manera circunstancial, pero sobre todo permanente, como es la vivienda, de la que habló antes Tatiana, conviven personas mayores, es por lo general un conjunto de lugares físicos que se llenan siempre de sonidos y códigos de comunicación que, si cerramos los ojos, nos llegan como sensaciones que nos acercan muchas veces a otros grupos, niños, adolescentes, jóvenes. Hay aspectos que son comunes, entre ellos las actividades manuales, físicas y las horas para llevar a cabo actividades, sobre todo en centros de día y residencias. Pero hay un aspecto que los diferencia sustancialmente y es la falta de sensibilidad en el diseño, la arquitectura de los espacios donde se llevan a cabo las actividades de los mayores, muchas veces cercanos a los hospitales, lamentablemente. Y entonces me pregunto yo, y en eso estoy trabajando, ¿dónde está la llave para abrir ese cajón donde están las propiedades de los lugares, de la arquitectura, para que actúen como factores de calidad de vida? Las hemos encontrado en nuestro trabajo diario en un enfoque completamente disruptivo, que es la unión de la accesibilidad cognitiva, la neurociencia y la arquitectura, que ha permitido incorporar, a partir de las investigaciones, un conjunto de conceptos ordenados, que yo los llamo perfiles funcionales, perfiles cognitivos, perfiles neurológicos, que son representativos de alguna disfunción que con frecuencia es neurológica y está relacionada con el desenvolvimiento espacial. Las hemos sistematizado partiendo de teorías, investigaciones científicas. ¿Sobre qué? Sobre neurología de la conducta espacial. Son conocimientos perfectamente fundados a partir de los cuales hemos creado nuestro marco de trabajo. A partir de las funciones del sistema nervioso humano, centrado en el sistema nervioso central, el cerebro, este enfoque va desgranando un listado selectivo de perfiles funcionales, que son sensoriales, de la percepción, cognitivos,
motores, atención, memoria, emociones, que están muchas veces afectados en los perfiles de las personas mayores, que pudieran, y esto es lo importante, presentar algún tipo de bloqueo en la transmisión de los impulsos nerviosos, esos que aparecen con diferentes grados en el envejecimiento, que algunas veces son mínimos, son físicos, me olvido de algo, hasta los que presentan mayores dificultades porque hubiera ya alteraciones o enfermedades. Este listado complejo, que para cada uno de estos perfiles imagina, y aquí entra la arquitectura, imagina y diseña patrones o escenarios espaciales perfectamente ajustados a las personas en cada una de estas situaciones donde hubiera algún bloqueo de tipo neurológico, sensorial y, por ejemplo, cognitivo, que es importantísimo. El resultado, que son escenarios espaciales, que es la arquitectura, son espacios sanos, porque están adaptados para que las personas sean más felices y, sobre todo, emocionalmente dispuestas a seguir siendo jóvenes aunque tengan 95 años, sin esa mirada hacia la edad, que es el edadismo, que se muestra en un espejo estático que altera ánimos y conductas y al final se llama enfermedad. Se basa este enfoque innovador en la constatación de que hay que hacer mayores cambios, asegurando la presencia de componentes más innovadores, porque influyen sobre todo en la autonomía, las conductas espaciales, emocionales y los comportamientos de las personas en entornos y edificios. ¿Cuáles son esas condiciones que desde la neurociencia, la neurología de la conducta, hemos sintetizado? Hago un listado cortísimo para pasar al vídeo. Hay que romper sobre todo, y esto vale para todas las tipologías edificatorias, el efecto laberinto de los espacios. Entro en un hospital, no entiendo nada y me pierdo. Ese es el efecto laberinto. Entonces, cuyo origen es la confusión en los recorridos y en el conjunto de actividades que se desarrollan en espacios abiertos y cerrados. No sé cómo ir, no sé hacia dónde ir, no sé dónde estoy. Sabiendo mantener el contacto con el suelo, no edificios en altura, intentando reducir el número de alturas, aún sabiendo, lamentablemente, que no siempre será posible, pero sí es deseable. Evitar larguísimos y estrechos pasillos. Esto no es solo deseable, sino necesario, es absolutamente necesario pasar del pasillo a una ordenación diferente de la arquitectura. Orientar, direccionar, informar, anticipar, facilitar sobre todo el desenvolvimiento espacial. Facilitar con la orientación norte-sur de los espacios y la luz natural el contacto con el paso del tiempo, que a veces se olvida, con los horarios de la agenda de actividades, con la toma de medicinas. Sobre todo, introducir siempre en el diseño patios interiores para mejorar la entrada de luz y el contacto con el verde y las actividades al aire libre. Romper la angustia de lo desconocido, que estresa muchísimo, evitando encrucijadas en los encuentros de los diferentes recorridos y dando soluciones si las hubiera. Colocar memorias externas, porque si yo me olvido, necesito encontrar en el espacio la memoria de lo que yo necesito hacer. Y sobre todo memorias direccionales para poder conducir a la persona de un espacio al otro. Y esto es fundamental. Crear insólitos espacios para disfrutar del ejercicio físico solos en compañía de sus grupos de afiliación. Sobre todo, ayudar a recordar y recrear movimientos, lo que se llama en neurología la ruta directa de activación cerebral, porque se olvidan los movimientos y yo, con la arquitectura y los elementos, las imágenes, las figuras que coloco, vuelvo a darles ese ánimo para imaginar que pueden realmente llevar a cabo ese movimiento. Por ejemplo, en algunos casos, levantar sencillamente un brazo. ¿Se ha olvidado? Bueno, pues yo le coloco la imagen, como veremos ahora, y vuelven ellos a recordar cómo pueden hacer ese movimiento. Crear espacios multifacéticos y estructuras para ser utilizadas simultáneamente
por diferentes edades. Eso también es fundamental. Recreación, juegos, biblioteca, cultura, cine y teatro con otros grupos de población más jóvenes. Entonces, sé que todo esto es un gran reto, pero hay que seguir investigando, trabajando y compartiendo. Así que ahora os animo a ver el vídeo y a compartir conmigo, con los compañeros y con los que estén observando nuestro trabajo llevado a cabo en centros y residencias de mayores. El Ayuntamiento de Madrid lleva haciendo desde hace muchos años una apuesta por el modelo de centro de día basado en la proximidad y en la calidad. De hecho, empezamos esta andadura hace ya muchos años, empezamos en el 2019, consiguiendo que ya tengamos 12 centros con el proyecto implantado y 4 más en fase de implantación. El objetivo de estas intervenciones en seguridad espacial cognitiva es transformar el espacio exterior, pero sobre todo el espacio interior de los edificios para adultos mayores. Ponen una forma de hacer y de vivir la accesibilidad cognitiva, lo que significa mejoras en la accesibilidad, en la orientación y en la movilidad de las personas mayores, en la identificación de los espacios y los circuitos, buscando conseguir que los centros sean cada vez más seguros y más amigables para sus usuarios. Generar ajustes espaciales para motivar la memoria, la atención, aspectos perceptivos y sobre todo sensoriales y crear emociones positivas, siempre positivas. Concretamente, el color rosa identifica la terapia ocupacional. Está todo el pasillo con puntitos rosas que terminan en la sala de terapia ocupacional y de esa forma ellos adquieren autonomía para llegar a la sala que necesitan llegar. Elementos como pictogramas, paneles informativos, numerología, colores, iluminación, etc., son elementos básicos en estos diseños. Hace que las personas mayores se sientan mucho más seguras, se sientan mucho más en casa y creo que es un valor añadido muy importante para todos nuestros centros. Los pasillos del centro se distribuyen en distintos colores, lo que permite que nuestras personas usuarias se orienten muchísimo mejor en el centro. Por ejemplo, para nosotras es más fácil indicarles el aseo del pasillo verde o incluso del pasillo naranja que explicarles que tienen que ir pues, al pasillo del fondo o al fondo a la derecha o tirar recto por allí. Todas las actividades que desarrollamos en nuestra vida cotidiana pasan por el cerebro. Todas las aferencias sensoriales, la percepción, la cognición, las emociones nos prepara a los seres humanos para la acción. Y accionar es vivir. Desde el Ayuntamiento de Madrid vamos a seguir trabajando. Queremos implantar este proyecto en todos nuestros centros. La satisfacción que nos transmiten las personas usuarias, sus familias e incluso los trabajadores es nuestro mayor estímulo para continuar. Muchas gracias. Muchas gracias a todos vosotros y a un señor que ha puesto un mensaje también. Muchas gracias. Muchas gracias, Berta. El vídeo fantástico también, al igual que la presentación y al igual que, bueno, las tres lo habéis hecho fantástico. Y ahora, bueno, casi no, de hecho nos hemos excedido en el tiempo, pero miramos si acaso, si hay, ahora es el turno de preguntas y para aquellos ponentes y para aquellas personas de la audiencia que quieran hacer una pregunta, pueden escribirla poniendo a la persona a quien va dirigida
en la parte donde pone Q&A de questions y respuestas. Por favor, si quieren la audiencia hacer alguna pregunta. Si vemos que no hay preguntas, yo sí que tengo algunas preguntas para las ponentes. Esperamos, y si acaso, o empiezo por una pregunta con cada ponente. Bueno, la primera es para Maite. Sí que me gustaría saber qué procedimiento utilizáis para la adhesión a la red de ciudades y comunidades amigables con las personas mayores y saber si el procedimiento es o no complicado. Vale, bueno, es un procedimiento sencillo. En nuestra página web, en que la he pasado por el chat, veréis un apartadito que pone proceso para participar, ahí podéis verlo y es sencillo, es complementar un formulario en la web y bueno, nosotros acompañamos también en el proceso a través del acuerdo de colaboración con la OMS, bueno, ellos dan la aprobación cuando nosotros damos el ok y el proceso para adherirse es sencillo, pero nosotros siempre decimos que esa es la parte fácil y luego viene que cuando un ayuntamiento se adhiere a la red, lo que vale es el compromiso con ese proceso de amigabilidad y que empieza su camino para ser amigable, no es que ya sea amigable con las personas mayores por el hecho de haberse adherido a la red. En España, que se me ha olvidado comentarlo antes, somos ya 228 municipios, ayuntamientos adheridos a la red y en todo el mundo hay algo más de 1.300 en 50 países de todo el mundo. Muy bien. ¿Y el Inserso qué tipo de apoyo ofrece? Bueno, pues hacemos por una parte el acompañamiento en el proceso de adhesión y luego, bueno, elaboramos herramientas, hacemos formación online, difusión, contamos con el apoyo del CEAPAT también, que ofrece asesoramiento a los ayuntamientos de la red en materia de accesibilidad universal y, bueno, y luego la otra parte importante de lo que hacemos y que a mí es casi una que me gusta mucho es la de crear red, ¿no? Entre todos los ayuntamientos que forman parte, que realmente tengan la sensación o vivan que forman parte de una red. De hecho, la información que os he pasado es el tercer encuentro de ayuntamientos que tenemos la semana que viene, que es precisamente para eso, para tejer red y fortalecerlos como red en España. Muy bien, pues muy claro. Ya una última pregunta. ¿Y cuál es la principal contribución de esta red para mejorar el tema que hoy nos lleva, ¿no? Que es la accesibilidad? Bueno, pues como he comentado en la presentación, el concepto de amigabilidad incluye al de accesibilidad, es más amplio, pero una ciudad, un entorno no será amigable si no es accesible. Entonces, todos los ayuntamientos que están trabajando en la red, una de las partes de su trabajo, de su proceso, es trabajar los entornos físicos para que sean amigables, accesibles, inclusivos y luego se va trabajando a la vez el entorno social con otras áreas de trabajo como son el respeto y la inclusión social, la comunicación, etcétera, ¿no? Pero una ciudad no será amigable si no es accesible, pero podría ser accesible y no ser amigable si no hemos trabajado el entorno social. Pues muy bien, muchas gracias. Un placer. Ahora, no sé si no hay preguntas, veo. Bueno, si acaso las formulo yo. Tengo para Tatiana un par de preguntas, bueno, 3 en concreto. Pero si quieres contestar de manera rápida, desde el CEAPAT, ¿qué hacéis para promover la accesibilidad en la vivienda, pero también fuera en los entornos públicos? Sí, nosotros tenemos una carta de servicios como centro de la administración pública dependiente del Inserso. Tenemos como misión hacer efectivos los derechos de las personas mayores y personas con discapacidad a través de la promoción de la accesibilidad, las tecnologías y los productos de apoyo. Y entre nuestros servicios está ofrecer información y asesoramiento tanto a personas particulares, que puede ser en el entorno de la vivienda, en el entorno laboral,
información como a administraciones públicas, y entonces dependiendo de la consulta que se nos haga, esto puede ser desde tener una reunión, hacer una visita de campo para analizar el entorno que nos piden hacer el asesoramiento, o hacer un informe o un estudio técnico, porque una de las virtudes, se podría decir, del CEAPAT es que somos un equipo multidisciplinar y abordamos, como tiene que abordarse la accesibilidad universal, desde distintas disciplinas. Pues hay psicólogos, terapeutas ocupacionales, ingenieros, arquitectos. Bueno, yo creo que hasta aquí seguro que alguno se me escapa, pero entre todos nos complementamos para buscar esas soluciones de accesibilidad. Y también entre nuestras acciones de sensibilización impartimos formación a lo largo del año, hacemos jornadas específicas de accesibilidad, y aquí me voy a permitir anunciar unas que tenemos entre septiembre y diciembre, que lo solemos hacer todos los años, que se llama Accesibilidad por Derecho, y este año en concreto vamos a abordar el deporte adaptado, los modelos de vivienda con apoyo, la accesibilidad con perspectiva de género, la accesibilidad cognitiva, las tecnologías y productos de apoyo, y la movilidad y transportes inclusivos. Entonces, ¿por qué? Porque lo explicó Maite muy bien en su presentación, la accesibilidad tiene que aplicarse de forma transversal en todo aquello que utilicemos y con todo aquello que interactuemos como seres humanos. Entonces, por eso consideramos que es importante tener esta visión multidisciplinar y aplicarlo pues a cualquier ámbito. Muy bien, pues muchas gracias. Otra pregunta, ya que eres, Tatiana, arquitecta, te quería preguntar si como arquitecta crees que es fácil aplicar la normativa de accesibilidad o es difícil. Yo creo que no es que sea difícil, sino que en España es un país que tiene mucha normativa de accesibilidad, es decir, está la normativa estatal y luego la accesibilidad en el año 82 con la LISMI fue derivada, la regulación de la accesibilidad fue derivada de las comunidades autónomas. Entonces, ¿qué pasó? Que cada comunidad autónoma hizo su propia ley o reglamento de accesibilidad. ¿Qué tenemos que cumplir como diseñadores? Ambas. ¿Con qué criterio? Cumpliendo siempre el criterio más restrictivo. Y también yo creo que hace falta, no por cumplir la normativa, vamos a hacer un entorno o un servicio, un producto completamente accesible. Y creo que los diseñadores o los profesionales tienen que entender por cómo se ha creado ese criterio y tienen que familiarizarse con las necesidades que tienen las personas mayores y personas con discapacidad para aplicar la normativa con sentido común y desde el conocimiento, y primando las necesidades de la persona, porque la normativa te dice cómo hacer un aseo público accesible en un espacio público, pero en mi casa yo tengo unas necesidades particulares como usuaria, y lo que pone la normativa a lo mejor no me vale para cumplir mis necesidades. Entonces creo que el profesional debería tener la capacidad de saber en qué entorno está interviniendo y para qué personas está diseñando a la hora de aplicar la normativa. Muy bien, y ya la última pregunta para Tatiana. ¿Qué diferencia crees que hay entre accesibilidad y amigabilidad? Pues yo creo que Maite lo ha explicado estupendamente bien. No voy a decir otra cosa, sencillamente la accesibilidad está integrada dentro de la amigabilidad, básicamente. Perfecto. Sí, sí. Muy bien. Pues ahora ya para terminar, veo que no hay más preguntas, pero sí que voy a hacer un par de preguntas a Berta. ¿Qué beneficios crees que hay para las personas mayores cuando se llevan a cabo este tipo de ajustes espaciales desde el punto de vista de la arquitectura en base al sistema nervioso que comentabas antes?
Bueno, sí, más que en base al sistema nervioso, en base a la neurología de la conducta espacial que implica a todo el sistema nervioso, que es algo complejísimo, Sara, tú lo sabes, como investigadora además. Los beneficios son todos, porque los ajustes inciden precisamente a través de estos perfiles funcionales, inciden en el corazón, en la diana de cada problema. Si hay un problema de memoria, trabajamos espacialmente con la memoria. Si hay un problema formal, como puede haber demencias que afectan a su percepción de las formas, trabajamos con las formas. En la organización a través de los colores, que es, como dijimos en el vídeo, lo que nos permite que esas personas no se pierdan, se orienten, sobre todo cuando en algún caso hay los deambuladores, que son personas con Alzheimer, que no saben volver, pues ahora vuelven al amarillo, al rojo, al verde o al magenta. Eso ha como reestructurado todo el sistema de vida, y lo voy a decir así, no solo de las personas mayores, sino de los trabajadores del centro, que antes entraban en un pasillo y no sabía si era el primero, el segundo, el tercero y el cuarto. Entonces, realmente, como van a la diana del problema, realmente los beneficios son todos, no hay más que beneficios. Y cuando hay algún problema, por supuesto, lo trabajamos y lo modificamos esa situación, ya sea en ese edificio o, por supuesto, para el futuro. Muy bien, y bueno, yo como psicóloga también que soy, igual que Maite, cuando he visto el vídeo, enseguida me he acordado, ¿no?, de la terapia de orientación a la realidad, ¿no?, que se utiliza con las personas con demencia, por ejemplo, en los centros residenciales o en los centros de día, que son poner estos pictogramas en las puertas, ¿no?, en los cuartos de baño, para que las personas mayores con deterioro cognitivo o lo que sea, se puedan orientar, ¿no? ¿Vosotros os habéis basado también en todo este tipo de marco teórico? ¿O son un tipo de terapias que normalmente se utilizan en las residencias? Yo supongo que vosotros habéis ido más allá, ¿no? Con los colores, toda la parte del estudio cognitivo, no sé si... A ver, yo trabajo con los colores desde el punto de vista científico, es decir, el blanco no es que tenga un significado, porque hay muchos que dicen los colores tienen significado. No, los colores están en el cerebro, ¿vale? Entonces, el blanco es el no color. Por lo tanto, el blanco, el gris y el negro hay que trabajarlos muy bien porque son muy peligrosos. Y el resto de los colores dependen de cómo el ojo recibe ese color. Porque resulta que, ¿cómo vemos los colores? Bueno, porque ya lo sabemos, es un rayo de luz que incide sobre una superficie. ¿Pero por qué los vemos? Porque tenemos unos fotorreceptores en el ojo. Y los fotorreceptores en el ojo son básicamente azul, rojo y verde. Eso yo no lo sabía hasta hace un año. Entonces, no podemos decir, ay, yo me inspiro en el color tal. No, usted no se tiene que inspirar en nada. Usted tiene que saber qué efectos tiene en cada tipo de usuario, cada tipo de color. Desde luego el blanco es el no color y es el más complicado, ¿no? Entonces, yo trabajo con figuras, no trabajo con pictogramas. ¿Por qué? Pues porque la figura es como la identificación de la persona. Cuando ellos quieren ir al baño, no saben ver el pictograma en muchos casos. Y en otros casos, aunque no tengan demencias, tampoco saben si ir a la derecha o a la izquierda. Y ese pictograma, dimensión de la norma, no lo ven muchas veces, no pueden prestar suficiente atención para concentrarse en un pictograma. Entonces, ¿qué hacemos? Pues esos elementos, tamaño casi real, para ir acompañando a la persona a donde tenga que llegar. Muy bien. Eso se puede hacer en la vivienda, en el cohousing, en la residencia, en los equipamientos y, por supuesto, desde luego, en la propia vivienda particular, ¿no? Muy bien. Hemos ya excedido el tiempo. Muchas gracias, Berta. Felicidades a todas las ponentes. Ha sido un gusto estar con vosotras, también a la audiencia.
Bueno, no han habido preguntas, pero sí que han dejado información muy interesante las ponentes y bueno, esperamos poderos ver en otra ocasión. Muchas gracias a todos. Perdón, muchísimas gracias a Perla. Gracias, También. Perla.